Buenos días amigos, siendo hoy noviembre 11 del 25, hoy quiero abordar con ustedes un tema que es un tanto, o sea, yo sé que despierta un tanto de ansiedad, es un tema que no deja de ser polémico y es el tema a respecto de los conflictos abiertos en el mundo y lo que conlleva eso en materia de una nueva carrera armamentística. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación de slides para ir acompañando la charla y ver cómo esto tiene muchas más implicaciones de las que uno originalmente podría pensar. Para estos efectos, estoy fundamentando la data que estamos sacando de dos instituciones muy respetadas. Uno es la Academia de Ginebra, que es una entidad no gubernamental que le hace seguimiento a todos los que son lo que son conflictos internacionales, conflictos, guerras, conflictos y derechos humanos. Y lo otro es el Instituto de Estocolmo para la búsqueda de la paz, que también es una institución internacional con amplísimo reconocimiento. Entonces, en función de esa data y otras fuentes complementarias es donde vamos a fundamentar esta presentación. En este primer slide, para comenzar, les quiero mostrar cuál es la distribución del gasto en defensa que hay a lo largo del mundo. Y vemos, por ejemplo, cómo en Norteamérica en este momento hay un gasto de 995 billones de dólares, lo cual representa casi $1 trillón con Estados Unidos a la cabeza. Luego Asia representa el segundo gasto, el segundo renglón, con más de 534 mil millones de dólares en gasto en presupuesto de defensa, con China a la cabeza. Europa 457 mil millones, Oriente Medio con 209 mil millones, Eurasia con Rusia a la cabeza 184 mil millones, América Latina, y ya los últimos dos lugares son para América Latina con 59 mil millones y la África subsahariana con 19 mil millones. Como ven, son unas sumas que son realmente masivas, son un gasto que realmente es muy significativo, muy significativo. Estamos hablando del orden de más de 2.4 trillones de dólares en solamente gasto de defensa. Ahora, todo esto vemos que este nuevo impulso armamentístico se debe en base a que en el mundo hay en este momento conflictos, incluso guerras abiertas, o lo que llaman estos institutos conflictos latentes, o sea, que están ahí pendientes en algunos casos por disputas territoriales, en algunos casos por agitación o confrontación por grupos armados que desestabilizan entre un país y otro. O sea, las razones son varias, no es un único elemento como tal, varían de situación en situación, pero vemos, por ejemplo, cómo esta nueva carrera armamentística, aquí les comparto una noticia de CNN, donde ellos muestran cómo esta nueva carrera armamentística, esta nueva situación comienza a generar que los países comienzan a espiarse o a estar al tanto de qué hacen unos con otros en función de eso. Y vemos cómo esa noticia relata el hecho de que China está invirtiendo masivamente en desarrollos misilísticos. Recientemente Rusia dio noticias de pruebas que hizo con misiles hipersónicos, registrando o dando prueba mediante prueba física realizada, dicen ellos, con éxito, de lograr misiles hipersónicos que en el lapso de 8 o 9 minutos pueden poner un misil de Rusia en Londres. O sea, todos esos gastos, todos esos desarrollos se dan, ¿por qué? Porque hay tensiones geopolíticas. Entonces, ahí entramos, hay tensiones geopolíticas, tensiones de conflicto, y ahí entramos en el tema más espinoso cuando tocamos el tema de las armas, el tema de lo que representa el gasto militar y cómo esto puede salirse de las manos. Les quiero compartir este slide de la Federación Americana de Científicos, que es una institución privada que le hace el seguimiento a lo que son la cantidad de cabezas nucleares en manos de los países. Y vemos cómo Rusia es un país con más de
4.300 cabezas nucleares, Estados Unidos más de 3.700, China más de 600, entre Francia e Inglaterra cerca de 500, India, Pakistán, que son dos países que recientemente tuvieron una pequeña guerra, y es un conflicto que está abierto por Cachemira, un territorio adyacente que hace linda con ambos. Cada uno el uno tiene 180 y el otro tiene 170 cabezas nucleares. O sea, hay lo suficiente para destruir varios mundos. Y esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Entonces, les quiero compartir aquí este otro slide, donde ustedes ven cómo en el mapa mundial se ven la cantidad de lugares o de países donde hay focalizados lo que llaman ellos conflictos latentes o conflictos de disturbios que generan una significancia de alteración del orden, o donde el orden político puede ser derruido por el conflicto que se da. Entonces, de acuerdo a la Academia de Ginebra, esta academia, ellos citan de que en este momento en el mundo hay más de 100 conflictos latentes abiertos, algunos de ellos con el estado de guerra abierto. Es el caso de la guerra de Ucrania, es el caso de la que acaba de terminar, o por lo menos creemos que terminó, la guerra entre Israel y Hamas, o la actividad militar, la acción militar de Israel en Palestina, o es la guerra de Israel-Irán, o es la guerra de Nagorno-Karabaj, o es la que acaba de pasar la guerra entre India y Palestina, o es el conflicto abierto que hay en Nigeria. En fin, entonces cuando comenzamos a indagar, encontramos que solamente en el norte de África y en el Medio Oriente hay 45 conflictos abiertos. Es el conflicto de Yemen, es el conflicto entre árabes entre Palestina y Israel, es el conflicto entre Irán y Israel, y así sucesivamente. Es una multiplicidad de conflictos. Es el conflicto que hay en Siria, que decimos que hay un nuevo gobierno aparentemente estable, pero no, hay un conflicto que está latente. Luego vamos a África, y en África hay 35 conflictos abiertos. El conflicto de Etiopía, el conflicto de la guerra civil de Sudán, en Mozambique, en Nigeria, y así la República Centroafricana. Todos esos son conflictos latentes, tienen 35. Vamos a Asia, y en Asia hay 21 conflictos latentes. 21 conflictos latentes. Y como acabamos de mencionar, recientemente acaba de haber una guerra entre India y Pakistán, pero está el conflicto latente por el territorio del Himalaya entre la India y la China. Acaba de haber una guerra civil, un conflicto civil en Myanmar, y hay conflictos en Filipinas, y hay conflicto latente en Indonesia. En fin, hay 21 conflictos abiertos en Asia. Y vamos a Europa, y en Europa hay 7 conflictos latentes, y uno de ellos es una guerra abierta, es la guerra de Ucrania y Rusia, es la guerra de Ucrania. Pero recientemente hubo un conflicto en la guerra entre Nagorno-Karabaj, hay conflictos en Transnistria, en Moldavia, o sea, hay 7 conflictos abiertos. Hoy por hoy podemos decir que la región del mundo menos convulsa en materia de conflictos latentes por territorialidad es América Latina. Pero América Latina tiene otra problemática, y la problemática de América Latina no es otra que el gran conflicto social por las inequidades que existen y del crimen organizado en tema de lo que son las bandas organizadas por el narcotráfico, que es el caso de lo que es el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Brasil. Recientemente en Río de Janeiro, una banda organizada llamada el Comando Vermelho, la policía trató de hacer una operación para capturar, apresar a uno de sus líderes, y eso dio con el resultado de más de 130 muertos en la ciudad de Río de Janeiro, uno de los paraísos turísticos a nivel internacional. Más de 130 muertos en una sola operación. Entonces, nos damos cuenta que el mundo está convulso y el mundo se está armando. Y esto nos lleva a hacer un paralelismo. Miren, para efectos, cuando fue la Primera Guerra Mundial,
el mundo estábamos todavía en la época de los imperios. Existía el imperio británico, existía el imperio turco, existía el imperio ruso. Y después de que se da la guerra como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, todos esos imperios desaparecen. Pero antes de la guerra, todos esos imperios comenzaron a armarse. El imperio turco, el imperio británico, el imperio austriaco, y había una disputa que era solamente cuestión de que hubiese un detonante y la guerra explotaba. Y ese detonante fue el atentado que le hicieron al príncipe heredero del imperio austrohúngaro, y de ahí detonó la Primera Guerra Mundial. Consecuencia de eso ya todos lo sabemos, la época de los imperios europeos se acaba y se da un nuevo ordenamiento político de toda Europa, y terminó teniendo implicancias para el mundo entero. Vemos que hoy en día el mundo está se está armando, hay una condición de hipersensibilidad a toda la conflictividad geopolítica, y que cualquier situación que derive y que escale nos puede llevar a un conflicto de mayores proporciones. Dios quiera que así no sea, Dios quiera que eso simplemente sea un mal presagio y el equívoco de quien les habla, pero pareciera que en el momento en que esto se salga de control, hay la suficientes cantidad de armas en manos de los gobiernos para crear un caos de proporción desconocido. Era el tema que les quería traer. Es realmente interesante y, en fin, tenemos que darle seguimiento a todo esto, porque las situaciones que se pueden desdoblar tanto de la guerra de Ucrania como del conflicto que se mantiene latente en el Medio Oriente, eso puede tener desdoblamientos que en cualquier momento pueden estallar. Los dejo por acá, amigos, no sin antes pedirles que le den un like y que compartan con sus amigos. Tengan una buena tarde.